listo, ok. Bien. Bueno, primero vamos a saludarlos. Buenos días a este momento. Es hermoso que tengan compañía en este momento de cierre de un proceso de construcción de conocimiento de ustedes. Así que, como les he dicho en otro momento, disfrútenlo, cuéntenos lo que han preparado, pero con mucha tranquilidad. Es su momento. Bueno, buenos días a todos. Buen día. Acompañarnos. Y bueno, nuestra tesis se titula Características del informe psicopedagógico en el ámbito escolar y sociocomunitario. Y bueno, para llegar a nuestra pregunta de investigación, transitamos un largo camino, porque al principio nuestro interés estaba abocado a conocer las características del informe clínico, ¿no? Sin embargo, bueno, al indagar las investigaciones que hubo acá en la facultad, nos dimos cuenta porque este es un ámbito que ha sido demasiado explorado, un tema bastante indagado por los estudiantes, así que decidimos ampliar la mirada, buscar otros campos que son menos estudiados, y bueno, apareció el escolar en el sociocomunitario como, bueno, ámbitos interesantes para realizar el informe psicopedagógico. Definidos estos ámbitos, nosotros ahora sí pasamos a la elaboración de nuestra pregunta de investigación, la cual es qué características presentan los informes psicopedagógicos elaborados por estos profesionales dentro del ámbito escolar y del ámbito sociocomunitario. Esta pregunta y también los ámbitos de intervención nos hicieron conocer y indagar cómo circula el conocimiento psicopedagógico en estos espacios. ¿Por qué planteamos esto? Porque a lo largo de las entrevistas los profesionales tenían distintas denominaciones de estos espacios, ¿no? Algunos hablaban de ámbito, otros hablaban de campo, ¿no? Así que bueno, eso también fue un tema que nos hizo pensar que hay una discusión en psicopedagogía sobre cómo denominar estos espacios y sobre todo en función de los alcances y los límites de la disciplina en sí. Nosotras, por nuestra parte, elegimos utilizar el término ámbito en lugar de campo para referirnos a los espacios sociales donde los psicopedagogos ejercen su labor y escriben los informes psicopedagógicos. Así que bueno, elaboramos nuestra pregunta y para responderla también definimos objetivos. Estos objetivos partimos en primer lugar como objetivo general explorar justamente estas características del informe psicopedagógico producidos por estos licenciados en los dos ámbitos y a su vez pensamos objetivos específicos en los cuales son comparar los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de elaborar estos informes dentro de los dos ámbitos y también reconstruir, como segundo objetivo específico, reconstruir los sentidos que tiene el informe a la hora, bueno, para estos profesionales que actualmente trabajan a la hora de escribirse. ¿Cuál es el sentido del informe? Estos objetivos fueron nuestro enfoque, nuestra guía, nuestra práctica investigativa y bueno, nos ayudaron justamente, nos sirvieron para pensar y para conocer las similitudes y las diferencias en la elaboración de estos informes y también para comprender y para pensar cuál es la valoración y la percepción que tienen los profesionales a la hora de escribir un informe psicopedagógico. Bueno, definidos los objetivos, pasamos así a recopilar diferentes aportes de todos los que hemos trabajado, que hemos visto, estudiado a lo largo de la carrera, para que constituya nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual. Es así que recuperamos aportes de Müller, de González, de Gianni Gómez para hablar acerca de la historia de la psicopedagogía. También volvimos acá a recuperar aportes de Castorina, de Findidoro, de Cambursano, de Bleichmark, para pensar la posición del profesional psicopedagogo, del diagnóstico psicopedagógico y también de la intervención psicopedagógica. Hasta llegar a nuestro capítulo, uno también de los más importantes, de los más centrales, que habla puntualmente del informe psicopedagógico, y acá recuperamos autores como Durán, Enrico Barros, Lemenson, Casal y Morales, y también Suárez Llanes, entre otros. Hemos tomado más, pero bueno, todo esto van a plantear distintas miradas acerca de lo que es el informe, ¿no?, en psicopedagogía. Y bueno, definida nuestra pregunta, nuestro objetivo, nuestro marco, pasamos a lo que es la elaboración, cómo desarrollamos, cómo fue nuestra metodología de trabajo. Bueno, para conocer estas características
características de los informes psicopedagógicos elaborados por estos profesionales es que adoptamos una metodología de tipo cualitativa, de carácter exploratoria y descriptiva. ¿En qué sentido? De tipo exploratoria, en el sentido de que por investigar entendemos a estudiar un problema en específico, que en nuestro caso fue conocer estas características de estos informes. Y descriptivo en el sentido de que nosotras señalamos, mencionamos cuáles son estas características de ambos informes, tanto sociocomunitarios como escolares. A su vez, esta metodología adoptó un diseño flexible, de que tuvimos la posibilidad en el proceso de investigación adoptar situaciones nuevas o inesperadas, como sucedía al principio, que fue hacer cambios en la pregunta de investigación. También para poder sumar información tomamos como población a licenciados en psicopedagogía de la provincia de Córdoba, que actualmente 3 de ellos están desempeñando sus funciones en ámbitos escolares y 3 en los ámbitos sociocomunitarios. Digamos que para que nosotras tengamos un acercamiento a esta población y poder conocerla, tomamos como técnica de recolección de datos a las entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas a veces fueron llevadas a cabo de manera individual y otras de manera virtual, a veces presencial. Digamos que como primeramente lo que hicimos fue una prueba piloto para verificar si las preguntas que habíamos hecho, digamos, se direccionaban hacia nuestro objeto de estudio o si más bien debíamos hacer cambios. Tuvieron aproximadamente entre 1 hora de duración, a veces un poco más, a veces un poco menos, en la que hubo preguntas, por ejemplo, en relación a la profesión, dónde se habían formado, cómo es que llegaron a estos ámbitos, tanto escolares como sociocomunitarios, preguntas en relación a la escritura, si ellos consideraban que es tarea o no del psicopedagogo escribir, qué tipo de escritos son los que producen. Hicimos preguntas en relación a los informes, por ejemplo, preguntas si tenían supervisión o no estos informes, quiénes eran los destinatarios, si alguien intervenía en ese escrito. Digamos que gracias a estas entrevistas, a esta técnica, pudimos hacer entrevistas tanto con preguntas cerradas o preguntas abiertas. No solamente nos permitió obtener mucha información, sino más bien verla detalladamente. Estos profesionales nos brindaron un corpus de informes psicopedagógicos, dentro del cual podemos obtener 10 del ámbito socio y 10 del ámbito escolar. A su vez, toda esta muestra, cabe decir que el corpus, como las entrevistas, cuenta con un consentimiento informado, ya que es de nuestro interés resguardar los datos de los sujetos. Incluso hubo veces en que las entrevistas ellos mismos nos decían qué parte podíamos recortar, qué parte podíamos mostrar o cuál parte no. O incluso cuando nos pasaban estos informes, ellos mismos nos decían, nos pasaban ya los informes sin los datos de los sujetos, el correo, direcciones. Gracias a toda esta muestra, tanto las entrevistas como el cuerpo de informes, es que podemos pudimos analizar diferentes categorías. Es así que para poder responder a nuestra pregunta de investigación, que es qué características presentan el informe psicopedagógico dentro del ámbito escolar y sociocomunitario, es que elaboramos estas 8 categorías. Y comenzamos con los aspectos formales del informe psicopedagógico. En ellos encontramos los aspectos formales. Si encontramos algún membrete, ¿qué datos tiene ese membrete? El nombre del profesional, el email, el número de teléfono, el número de matrícula. Y también a veces encontramos algunos otros aspectos como información del sujeto, fecha, el ámbito de trabajo que se desempeña. Continuamos con la escritura del informe psicopedagógico de acuerdo al ámbito de trabajo del psicopedagogo. Acá encontramos cómo es la forma de escritura. Si se escribe de manera grupal o individual. En relación grupal, si se escribe sobre varios sujetos o individual en un sujeto en particular. En la categoría producción y contenidos, acá nos interesaba preguntar o conocer qué contenidos deben tener esos informes psicopedagógicos, qué contenidos no deben faltar en estos informes. Entonces eran preguntas que le hacíamos a los profesionales. De esta categoría nace una subcategoría que es modalidad de la escritura del psicopedagogo, en donde acá observamos cuál era el modelo del informe, si era un modelo propio o un modelo ya estándar establecido. En la categoría de destinatarios era que nos interesaba conocer y preguntamos a quién o a quiénes eran dirigidos esos informes o a quién se escribían, cuáles eran esos destinatarios.
En relación a la escritura del informe psicopedagógico como tarea del psicopedagogo, acá en esta categoría nos interesaba saber si era una escritura más simple, más compleja, cómo lo denominaban ellos esa tarea. Y en relación al estilo del profesional en el momento del informe psicopedagógico, preguntamos si era un estilo más objetivo, más subjetivo, cómo era su forma a la hora de sentarse a escribir. A su vez, en la categoría supervisión del informe nos interesaba conocer si tenía supervisión y si es que la tenía, si tenía o no supervisión, y si es que la tenía, cómo era ese procedimiento, cómo era el proceso, qué se preguntaba, qué se veía. Y en relación al sentido del informe psicopedagógico, preguntamos o nos interesaba conocer cuál era la finalidad de ese informe psicopedagógico, para qué se utilizaba en estos ámbitos desarrollados. Una vez establecidas estas categorías de análisis, nosotros realizamos el análisis de datos, el cual consistió en establecer similitudes y también diferencias, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito sociocomunitario. En relación a la categoría aspectos formales del informe psicopedagógico, nosotros pudimos encontrar que en ambos ámbitos, si bien no son exactamente idénticos, aparecen aspectos formales como es la presencia de un membrete, los datos personales del sujeto, del psicopedagogo también, la fecha, entre otros. En relación a la escritura del informe psicopedagógico de acuerdo al ámbito de trabajo del psicopedagogo, nosotros encontramos que en el ámbito escolar aparece fuertemente esta escritura del informe para un sujeto en particular. En cambio, en el ámbito sociocomunitario, predomina la escritura del informe para un grupo de sujetos, pero también, si es solicitado, se escribe para un sujeto en particular. Como nos ha sucedido en el caso de una psicopedagoga que trabaja en una municipalidad y que le han solicitado la escritura de un informe para un sujeto en particular, apareció esto en el ámbito sociocomunitario. Luego, en la categoría de análisis, producción y contenido, encontramos que dentro del ámbito escolar aparece fuertemente esta escritura acerca de los datos formales, de resultados de pruebas psicopedagógicas en el caso de que hubiese, y como también así sugerencias para el desarrollo escolar, ya sea para los docentes o para el mismo proceso de desarrollo de sujetos. En el ámbito sociocomunitario aparece una descripción más detallada del contexto y de la realidad con el cual se está trabajando. Aparece un motivo de consulta, pruebas psicopedagógicas también, si las hubiese, y propuestas o actividades realizadas con este sujeto o grupo. Dentro de esta categoría de producción y contenido, nosotros desarrollamos una subcategoría que es la modalidad de escritura del psicopedagogo, y en ella encontramos diversidad de enfoques y de metodologías que son propias de nuestra disciplina, como así también que cada uno elabora un modelo propio de informe psicopedagógico que lo adapta según sea la necesidad del sujeto o del grupo. No siguen ninguno un formato estándar o establecido. Luego, respecto a los destinatarios, nosotros encontramos que en el ámbito escolar el informe se escribe para quien realice la demanda, y estos destinatarios que predominan son los padres, los docentes u otros profesionales. En el ámbito sociocomunitario también encontramos que es escrito para quien realice la demanda, pero aparecieron algunas diferencias en los destinatarios, ya que en casos de que se trabajaba para un municipio, algunos destinatarios que aparecen son el director de cultura del municipio o un jefe comunal. En relación a la escritura del informe, del informe psicopedagógico como tarea del psicopedagogo, en ambos ámbitos aparece que la escritura del informe psicopedagógico es una tarea muy compleja. Y en el ámbito sociocomunitario apareció la idea de lo artesanal. Esta idea de lo artesanal se manifiesta como una tarea que es de complejidad y que además tiene que ir en concordancia con lo que se está trabajando y abordando en el momento. En relación al estilo del profesional al momento de la escritura del informe psicopedagógico, encontramos en el ámbito sociocomunitario, en el ámbito escolar, al realizar las entrevistas, que los propios psicopedagogos manifiestan que su estilo de escritura
objetiva. ¿En qué sentido? En que escriben detalles y datos con un vocabulario técnico y preciso. En otros casos manifiestan que su escritura es subjetiva y que depende del posicionamiento teórico que están tomando a la hora de escribir el informe. Y en algunos casos aparece esta escritura mixta. Dicen que, bueno, que intentan ser objetivos, pero que aparece lo subjetivo también. En el ámbito sociocomunitario predomina que los profesionales dicen que su escritura es subjetiva. Y acá nos sucedió algo al analizar el corpus de informes y nos resultó necesario incorporar el concepto de subjetivemas como unidades léxicas que hemos ido encontrando y que aparecieron en la redacción de estos informes y que muestran que la subjetividad del psicopedagogo está presente en la escritura de esos informes. A la hora de la supervisión del informe psicopedagógico, en ambos ámbitos encontramos que no tienen supervisión. Y acerca del sentido del informe psicopedagógico, encontramos que en el ámbito escolar el sentido es un registro o una síntesis de una trayectoria educativa que ha realizado el sujeto. En cambio, en el ámbito sociocomunitario adquiere diferentes sentidos según el contexto. En algunos casos nos dicen que la escritura del informe es meramente burocrático, es decir, que es para ser presentado y que se demuestre el trabajo que ha tenido el psicopedagogo. En cambio, en otros casos, psicopedagogos nos han dicho que esta escritura del informe intenta producir un efecto a quien lo demande o al contexto a que ese informe esté dirigido. En relación a todo este análisis de datos, nosotros establecimos algunas conclusiones de manera más general, en la que pudimos establecer que existen aspectos formales que aparecen a la hora de escribir un informe, que hay variabilidad dentro de la escritura de estos informes psicopedagógicos, que también aparecen diferencias en el contenido en relación al interés que esté puesto en cada ámbito, que la escritura del informe psicopedagógico es considerada por todos los profesionales como una tarea compleja, que todos elaboran un modelo propio de escritura, nadie sigue un formato estándar, sino que lo adaptan según las necesidades, y que este informe psicopedagógico adquiere diferentes sentidos. Luego de estas conclusiones, pudimos pensar en algunas posibles y futuras investigaciones para seguir a cabo luego de las prácticas. Como a través de toda la respuesta que explicamos con nuestras compañeras, podemos ver que el informe psicopedagógico es una herramienta, la escritura del informe psicopedagógico es una herramienta fundamental para el psicopedagogo, en donde se ve que es necesario devolverle al sujeto por escrito todo este proceso de aprendizaje que se da en esto. Entonces, pensamos que para futuras investigaciones se podrían seguir planteando cuál es los sentidos del informe psicopedagógico dentro del ámbito sociocomunitario y a su vez qué representaciones sociales existen en torno a los ámbitos psicopedagógicos. Bueno, muchas gracias por escucharnos y vamos a ir No es tan técnico. ¿Por qué? Bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, llegamos mucho también la idea del camino. Entonces, todos esos puntos, no, está bien, con todos esos puntitos ahí. Si hubiese que contar quiénes fueron parte de este camino, ¿no? O sea, un montón. Este camino ahora se observa bastante ordenado. Felicitaciones por la presentación, muy ordenada, muy clara, creo que esa es la palabra. Que en general todo el proceso fue de esa manera, creo yo, ¿no? Hubo muchas señalizaciones en el camino, o sea, estamos dando la metáfora, estamos poniendo como varios ahí, algunas cuesta arriba, otras ya que
pudimos deslizarnos mejor. Hoy ya estamos todas finalizando, ¿no? ¿Se reciben hoy? Hoy. Yo no, yo en diciembre. Vos iniciás. Bien, bien. Con el calor. Claro, está esperando el calor. Bien, pero de alguna manera digo que entonces es una finalización de muchas cosas también esto, ¿no? Lo que involucra más allá del proceso mismo del TFL. En el que entiendo fue un camino al principio que dudamos bastante de dónde nos estamos. Por eso planteamos de que nos costó llegar a la pregunta, porque veníamos con una idea, no sé si usted se acuerda, de querer indagar sobre el informe clínico y que estábamos como muy metidas con eso, hasta que bueno, fue cambiando nuestra mirada y nuestro foco, nuestra pregunta, llegar a esta pregunta. Y a mí lo que me gusta es que se terminan convenciendo de esto. O sea, noto esto, ¿no? Estamos felices del tema que elegimos. Sí. El tema a lo mejor lo eligió ustedes también, pero en esta cuestión de pensar en las preguntas que ustedes nos dejan a nosotras ahora, en este momento, veo yo que han descubierto también un mundo, ¿no? En esto que, bueno, de las lecturas de expandirnos o abrirnos ahí a, sobre todo, unos aspectos que desconocíamos, no que desconocíamos en términos, digamos, de conocimiento justamente formal, sino bueno, esto de explorar lo que decían ustedes al principio, algunas cuestiones nuevas, de abrirnos a esto del ámbito socio, que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, con qué cosas, digamos, íbamos o los sujetos con los que íbamos a entrevistar, las preguntas que podíamos hacer, que no se podían hacer, cómo las hicimos, un poco en esta reflexión que ustedes hicieron sobre el instrumento también, ¿no? De esta prueba, del instrumento, de nosotros como entrevistadoras, bueno, hay como mucho camino ahí. Y sobre eso me gustaría hacer como una pregunta, ¿no? O sea, en relación a esta exposición, digo, donde ustedes han dado claras cuentas allí de ese conocimiento construido y en relación a la formación o al proceso de indagación. Si ustedes tienen alguna reflexión al respecto, digo, desde ese punto inicial del camino a este de finalización, ¿cómo fue ese camino? Y hoy, mirando hacia atrás, ¿qué podemos decir que hemos aprendido, conocido? En función en general. Sí, y particularmente en relación a la investigación, a cómo investigar, ¿no? Sí, en este sentido a mí me parece, creo que a todos nos pasó el hecho de que nos resultaba muy confuso el hecho de cómo íbamos a hacer con toda esta información que teníamos, como para poder pensarla y llegar a establecer ciertas comparaciones o similitudes. Entonces creo que al principio teníamos como todo desordenado y ayer mientras estábamos ensayando para la presentación y veíamos el cuadro y decíamos con la chica, qué bueno que está el trabajo y realmente se pudieron ver estas diferencias. Por ahí al principio nos pasaba de decir, ¿cómo íbamos a encontrar diferencias en los informes? Era como que, y en los ámbitos, si los profesionales son los mismos. Y sin embargo ayer, cuando pudimos pensar y leer el cuadro y escucharnos a nosotras, que ya estaba la síntesis de todo el trabajo hecho, fue como de decir, bueno, qué bueno, y se logró establecer esto de ver realmente y aclarar la pregunta que teníamos en un principio. Eso creo que nos dejó satisfechos porque esa pregunta, en cierta forma, si bien tiene varias aristas para seguir investigándose, se llegó a una respuesta que para nosotras fue más que suficiente. Y siempre volviendo a la lectura, no quedarnos con una, dos, tres lecturas del corpus, sino volver a la lectura, volver a releer, porque capaz se nos pasó algo, no vimos algo, y además nosotros hacemos cuadros, complementamos cuadro tras cuadro, comparando, pensando, mirando cómo esas categorías podrían, cómo aparecían ahí. De hecho surgió una categoría, ¿no?, emergente también. Entonces siempre volviendo a la lectura y debatiendo y conversando y hablando, siempre volviendo a leer, repito, informes y las entrevistas, volviendo a escuchar. Así que bueno, eso ha sido también un largo trabajo, hacerlo, y bueno, también encontrar teoría, encontrar de los socios muy poco, escaso, por eso también planteamos su
futuras investigaciones. Y sobre el escolar también, o sea, hemos acudido a varios profes de la FACU para pedir material de lo escolar, del ámbito también educativo, buscando cómo se escribe, si hay algo que sabía cómo se escribe, un informe en el ámbito escolar, nada. Entonces eso fue un desafío, también implicó mucha lectura, indagar, buscar, así que, pero bueno, siempre, repito, volviendo y debatiendo y conversando sobre el tema. No quedarnos solo por una reunión, sino volver a leer, volver a repensar. En esa búsqueda, perdón, que hago una consulta, en esa búsqueda, en esa exploración, es que dan con el concepto de subjetividad. Me interesó particularmente esa noción, me parece aporta mucho para pensar este trabajo y muchos otros. Lo comentaba acá con las compañeras respecto de nuestra propia línea de investigación, que ha estado abordando el asunto de informes en esta última edición, digamos, y para pensar la escritura en general. ¿Cómo dieron con eso? Cuéntame un poquito y qué les ha aportado al pensar el trabajo. Nosotros queríamos intentar armar esta categoría con las respuestas que daban los mismos psicopedagogos, ¿cierto? Y encontramos muchas diferencias ahí. Entonces dijimos, bueno, quizás no nos basta con las respuestas que ellos nos brindan, vamos a leer estos informes y ver qué pasa acá. Y en estos informes encontrábamos como ciertos subjetivismos o adjetivos que parecían como que, bueno, presentan buena predisposición para... Entonces esas palabras nos estamos diciendo, bueno, pero ¿quién dice esto? Y quien decía esto era el psicopedagogo, el que escribía. Entonces nosotros con las chicas decimos, bueno, pero acá está apareciendo esta subjetividad. ¿Y cómo lo planteamos? Si ellos están diciendo por ahí que no, que son objetivos. Entonces dijimos, bueno, vamos a pensarlo y establecer de que ellos mismos plantean que su escritura es de una manera, pero cuando uno lee y trata de no pensar en lo que ellos respondieron, esta subjetividad está presente. Entonces, bueno, ahí planteamos este concepto como para... Que fue un hallazgo, por decir así, el concepto. Sí. Tuvimos que buscar qué palabra era la que... Porque pensamos como adjetivos, calificativos, por así decirlo en un momento, después decimos no, pero tampoco es así, entonces bueno, ¿qué palabra? Y bueno, hasta que vimos para esta palabra subjetiva que fue la más acertada para nosotros, con estas unidades léxicas que están mostrando esta subjetividad. Es del campo de la lengua, de la lingüística. Sí, de la lingüística. Muy interesante. Y en esto de las entrevistas y los informes, ustedes pudieron leer informes de las personas que entrevistaron y más informes sería. Sí. Ahí como complementaron con más informes. Claro. Y a esa gente no pudieron entrevistar. Al resto. Los sujetos del informe. Porque tenemos algunas entrevistas y más informes que entrevistas. Claro, en realidad cada profesional por ahí nos mandaba o un informe o más, o más. Son de los mismos personas es entrevistadas. de los mismos, no es que hay informes de otra gente. No. Bien. Eso no me había quedado claro. Había 3 informes. Bien. O sea, lo veían expresarse varias veces a ese mismo psicopedagogo. Exactamente. Que puede ser sobre el mismo sujeto o sobre distintos sujetos. Qué interesante eso como aporte para el análisis. Bien. Sí, a mí me gustó mucho leerlas, me pareció claro también leerlas, fue amena, una lectura como ágil, digamos, y hoy al escucharlas, bueno, me quedó más clara la posición de ustedes también. Y creo que abren a seguir pensando más allá de la escritura de los informes, que es un tema súper jugoso para seguir desplegando, ¿no? Cómo escribimos los psicopedagogos en general, cómo escribimos los informes, sus características, el sentido, en tanto finalidad de eso, y en tanto qué le pasa a cada psicopedagogo con eso que escribe, como una cosa más subjetiva incluso. El tema de los ámbitos de la psicopedagogía me parece que es un tema, bueno, que merece que lo abordemos más seriamente. Y fíjense lo que les pasó a ustedes respecto de eso, que ustedes venían a pensar o a seguir escribiendo
desarrollando alguna investigación respecto del